Don José. Fernando, escuchándolo en la historia, Ajá. Ayer estaba leyendo algunos de los documentos de Winston Churchill, en medio, documentos del 43-44, en medio de la Segunda Guerra Mundial y de un asedio brutal del fascismo, Sí, sí. encabezado por Hitler y Mussolini y después Japón, a Inglaterra y Europa, la destrucción, incluyendo Rusia. Sí. Y todos los procesos democráticos de ese periodo sufrieron una restricción frente al problema de la guerra. Claro. Es un hecho. La seguridad por encima de la libertad, ¿no? El gran Exactamente. debate de la... Pero después, en la propia Inglaterra, el primer ministro triunfante que llevó a Inglaterra a la victoria, pierde en las elecciones siguientes. Pero una semana después de firmar el... Sí, firman al y pierde. Entonces, ¿por qué yo le traigo esto? Porque fíjese, observe lo que está pasando en Sudáfrica. ¿Por qué usted dice, por qué si ya se acabó, por qué lo voy a traer a Panamá? En Sudáfrica, recuerda Fernando, cuando Mandela saca su candidato presidencial, ¿a quién escoge como su vicepresidente? A Frederick de Klerk. ¿Y por qué de Klerk? Mire la inteligencia de un hombre que entendía que si los blancos, ¿no así? No había desarrollo. Era el sector productivo. Y era meter al país en una guerra sin sentido. Y entonces, la genialidad política de ese gran hombre que tuvo 27, 28 años preso, con gran capacidad política, fue poner a su vicepresidente al archienemigo, a los creadores del apartheid. Y no lo puso para usarlo, sino lo puso porque era fundamental para el desarrollo del país, la integración de la nación sudafricana. Muerto Mandela, fíjese, Ramaphosa, ese señor que actualmente es el presidente Cyril Ramaphosa, se publica en estos días que en una de sus haciendas se descubre un sillón de cuero con centenares. Él dice que son 4 millones, otro dice que son 500.000 dólares escondidos. Y este primer ministro dice que eso era una venta de búfalo que le había hecho a un sudanés. Mire la degradación de ese Estado, de uno de los grandes estados y de las grandes potencias económicas y militares del mundo, del continente africano. Bueno, la más importante economía de África. ¿Por qué le señalo esto? Porque con frecuencia en nuestro país venimos hablando de la destrucción. Yo soy enemigo de los que pronostican el desastre, de los profetas del desastre. Yo soy enemigo de ellos. ¿Por qué? Porque los profetas del desastre nos llevan al verdadero desastre, que es lo que está ocurriendo en algunas áreas. Entonces nosotros tenemos que apostar a los estadistas, a los hombres y mujeres que con capacidad de luces largas pueden mirar el camino que debemos seguir, porque esa es su función, desarrollar esto. Entonces se está produciendo mucha documentación acerca del retroceso de la democracia, ¿no? Incluso por sectores de izquierda, que son los que... ¿Y cómo llegó Petro al poder? Por el fortalecimiento de la democracia, en medio de un país fragmentado, y sigue fragmentado Colombia. Petro llega y un al país poder con una inmovilidad social extrema, es decir, tal vez no haya ningún país del mundo que tenga esa capacidad de que uno nace pobre y va a morir pobre como Colombia. Y Colombia solo funcionará si logra una unidad frente a programas mínimos que se pueden hacer, solo se pueden hacer con ese desprendimiento que marcó el camino de Sudáfrica cuando Mandela llegó al poder. Solo se puede hacer. Mandela decía, yo no le voy a enseñar a los niños negros a odiar a los blancos, porque eso fue lo que los blancos nos enseñaron a nosotros. Y nos estamos matando. Busquen la película Invictus, que Entonces, trata exactamente de cómo Mandela utiliza el deporte, un deporte como el rugby,
para unir al país. Es decir, los jugadores blancos ni siquiera se sabían el himno del país. No querían ver la bandera esa de la... ¿Y los enseñó? Nueva. Él las enseñó, él fue a las prácticas y trató de que eso se convirtiera en buscando los pocos atisbos de unidad que podía haber entre la población blanca y negra, que eso es lo que nosotros estamos siempre buscando, es que nos separa más que lo que nos está uniendo. Sí, y fíjese los problemas de nuestra nación ahora. ¿Por qué dirá, bueno, ¿y por qué no están hablando de esto? Hay un hecho evidente. La globalización, en general, disminuyó el papel del Estado como elemento de equilibrio social. Y lo fue disminuyendo. Y el retroceso de la globalización, antes que la guerra con Ucrania, estaba produciendo un replanteamiento de un modelo político de conducción. Fíjense las palabras que uso, de un modelo político de conducción. Que había tenido algunos avances en Brasil con Lula, pero que la señora Dilma Rousseff no supo manejarlo. No supo manejar. Sin embargo, en nuestro país, nosotros, observe, este año termina en el 22 con el mejor desempeño de la economía a nivel de la región. Y eso me indica a mí, con claridad, que si nuestra sociedad y nuestros dirigentes logran entender la necesidad de una alianza nacional para conducir la nación a la estabilidad en medio de la inestabilidad. Esa es la gran contradicción que se está dando. América Latina es un laboratorio social que hace impredecible, con alto nivel de incertidumbre, y eso eleva el nivel de riesgo de cualquier acción económica. Usted ve los problemas en Argentina, la inflación, el desmadre, la pelea entre la señora Kirchner, Cristina, y el presidente Fernández. Usted ve al joven Boris sin saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Usted ve a un hombre con experiencia como Lasso, que quedó atrapado en Ecuador. Usted ve al presidente de Perú, Pedro Castillo, que llegó peleando, pero ganó las elecciones, y la derecha se ha encargado de sacarlo, porque además él no tiene una estrategia para su pueblo. No la tiene. Ni siquiera ha podido unir ni a sus fuerzas, y lo que ha provocado es un enfrentamiento en ascenso. Mire la capacidad del régimen chavista de destruir Venezuela. ¿Usted ha visto alguna capacidad más grande que la del chavismo de poder destruir una nación? Entonces, en Centroamérica, mire lo que está pasando en nuestra región. Claro que hay fragmentación, pero ahora es que debemos nosotros buscar las mentes brillantes entre los hombres y mujeres de esta patria. Y no se va a lograr si nosotros nos entendemos la coyuntura. Termina un año, estamos al inicio del mes y vamos a entrar a un proceso electoral en la que no hay salvadores, no hay profetas, no hay los superelegidos, no. Lo que se necesita, producto de lo que ha pasado en el mundo, de lo que ha logrado desarrollar incluso la República de Panamá, este es el país de todo el continente que tiene la mejor capacidad física para poder lograr escalar al primer mundo. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos un debate serio sobre los problemas fundamentales que nadie solo puede resolver. No hay nadie, Fernando, capaz de decir, mañana yo resuelvo el problema de IBM de un plumazo. No hay nadie. No hay nadie capaz de decir, cuando nosotros decimos que en Panamá reina, este es el país de la desigualdad más grande de todo el continente, estamos diciendo algo que no es cierto. Pero lo repetimos como si fuera una verdad de puño. Nosotros hemos puesto dinero en las comarcas, hemos gastado dinero para mantener a los pobres. Sí. ¿Por qué? Porque vemos el desarrollo de las comarcas desde la perspectiva nuestra y no de la perspectiva de ellos. Entonces, no invertimos, gastamos.
Entonces tenemos que empujar la educación como arma fundamental. Ayer conversábamos con un dirigente y le preguntaban simple y sencillamente, ¿qué piensan ustedes de la reforma educativa? Me hablaba del gobierno, yo no estoy hablando del gobierno. No, ¿qué piensa usted de la reforma educativa? Entonces, usted cuando vaya a esas discusiones, mire a los dirigentes independientes y a los dirigentes de los partidos y pregúntele, ¿cuál es tu propuesta educativa? Si no, nosotros no mejoramos la educación sustancialmente. Nosotros no podemos no tener acceso a los 2,5 millones de empleos disponibles hoy para América Latina en materia de desarrollo de las tecnologías. Y el país mejor preparado para eso es Panamá. Pero bueno, estamos por detrás. Pero ¿qué es lo que nosotros pensamos, José? ¿Pero qué pasó cuando pues, una empresa como Pfizer estaba buscando pues, un centro logístico para América Central? ¿Por qué pasó cuando Amazon estaba buscando una base para América Central? ¿Qué pasó cuando 3M estaba buscando 2,000 y pico de empleos para América? Ahí está. Fueron a Costa Rica. Claro. Pero Costa Rica tiene un factor de estabilidad política que está más pintado que realidad. Bueno, la cosa es que esa empresa tiene... Lo que pasa es que nosotros... Amazon tiene casi 20,000 empleados en Costa Rica. Lo que pasa es que nosotros, los dirigentes panameños, no han entendido el valor fundamental de Panamá desde el punto de vista geopolítico en el nuevo juego que se ha planteado en el mundo y en la región latinoamericana. Comprender eso y elevar el nivel del debate, elevar la discusión, los temas fundamentales. Fíjese los números sin polvo y baja. Nosotros vamos a tener el desarrollo del Producto Interno Bruto más grande de la región. Y estamos a unos días de definir el futuro de una de las grandes empresas de Panamá. Ayer vimos al presidente inaugurando, bueno, no, supervisando, porque eso está en construcción, una de las grandes obras que desarrolla la República de Panamá en materia de energía. Un complejo de alta calidad técnica con una de las empresas más grandes del mundo, con el apoyo de inversionistas dominicanos, y donde Panamá es codueño de lo que se está haciendo ahí, el Estado. Es una combinación exacta de lo que necesitamos. Tenemos que definir el futuro de la mina en función de los intereses nacionales. Pero eso no se detiene allí. Nosotros tenemos que definir el futuro de la educación, el futuro de los servicios públicos, y entendiendo por los de servicios públicos todo el conjunto de infraestructura necesaria para ello. Pero no es un problema de que haya un iluminado. Se trata de que haya fuerzas productivas con una suficiente capacidad de, en forma sostenida y dialogada y participativa, de lograr los consensos necesarios para dar los pasos en la dirección correcta. No es correr en sentido contra la historia, no es correr no entendiendo el futuro. El futuro no es la historia. La historia nos sirve a nosotros para entender lo que hicimos mal, pero no nos sirve de guía para qué es lo que tenemos que construir. Entonces, creo que en este momento de fragmentación en el mundo y fragmentación social, es importante para nosotros que elevemos nuestro debate y no caigamos en las manos de los que solo aspiran al poder por el poder. No caigamos en las manos de creer que una sola persona puede resolver esto. Se necesita el concurso de los hombres y mujeres de esta nación, independientemente del puesto principal que quieran o no ocupar, sino que tengan una concepción clara del futuro. Y estamos en un mes importante y vamos a entrar quizás, Fernando, en el año más difícil, comparado, por eso le decía que estaba leyendo a Churchill, comparado a la guerra cuando estábamos en el 43, porque Ucrania está atrapado, se pueden generar otros conflictos tan graves como el de la península de Corea. Podemos generar conflictos innecesariamente para detener el desarrollo económico. Podemos crear una matanza en Ucrania. Estamos dejando que se nos vaya África con sus grandes recursos. Hemos dejado
en la más profunda soledad. Haití. Hemos dejado que Cuba sufra la incapacidad de más de 60 años de dirección. Entonces queremos que plantearnos cosas, nosotros que hemos avanzado, hacia dónde nosotros queremos ir, con quién queremos ir. Y no hay ninguna otra forma de ir que no sea con los panameños. Solo los panameños somos capaces de salvar a los panameños. Así es.